Spinoza es el filósofo de los filósofos. ¿Y si Dios no estuviera en algún lugar lejano, sino que fuera parte de todo lo que nos rodea? ¿Qué pasaría si nuestras decisiones no fueran tan libres como creemos y nuestras vidas siguieran un orden necesario? Hoy vamos a explorar la vida fascinante y el pensamiento genuino de un filósofo que se atrevió a responder estas preguntas con audacia y con una lógica fascinante. Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en una familia de judíos portugueses que había huido de la península ibérica a causa de la persecución religiosa. Sus padres pertenecían a la comunidad sefardí, establecida en la cosmopolita ciudad holandesa, donde gozaban de cierta libertad para practicar su fe, aunque bajo la atenta mirada de las autoridades locales y de su propia comunidad. Desde temprana edad, Spinoza demostró un vivo interés por los estudios religiosos y se destacó por su capacidad intelectual. Recibió la tradicional educación judía, centrada en el estudio de la Torá, la filosofía rabínica y las enseñanzas talmúdicas. En su adolescencia, Spinoza empezó a mostrar una curiosidad insaciable por el saber, lo cual lo condujo a leer obras de autores que iban más allá de la estricta ortodoxia de su comunidad. Conoció, entre otros, los escritos de pensadores cristianos y también de filósofos antiguos y modernos. El ambiente intelectual de Ámsterdam, abierto a las ideas científicas y filosóficas de la época, contribuyó a forjar su espíritu crítico. A medida que fue profundizando en el saber, comenzó a cuestionar interpretaciones tradicionales de la Biblia y puso en entredicho algunas doctrinas ortodoxas judías, generando recelos entre los dirigentes de la comunidad sefardí. Sus ideas cuestionadoras y su determinación para promover lecturas racionales y filosóficas de la religión lo llevaron a un serio conflicto con las autoridades rabínicas. A los 23 años, en 1656, Spinoza fue formalmente excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. Este suceso marcó un punto de inflexión en su vida. Desde entonces vivió al margen de la comunidad que lo vio nacer y se dedicó de lleno al estudio y a la reflexión filosófica, atravesando serias dificultades financieras y personales. Para subsistir, aprendió el oficio de pulir lentes, actividad que, además de proporcionarle un sustento, lo acercó a círculos científicos de la época, pues el uso de lentes de precisión era crucial para la astronomía y la óptica. Tras su excomunión, Spinoza emprendió una existencia relativamente modesta. Pasó algún tiempo en las afueras de Ámsterdam y posteriormente en Rijsburg, donde continuó desarrollando sus ideas. Allí entró en contactos con personajes cercanos al cartesianismo y a las corrientes de pensamiento más avanzadas de la época. En 1663 se trasladó a Borburg y luego a La Haya, donde estableció su residencia definitiva. Fue en estos lugares donde escribió sus principales obras, entre ellas el Tratado de la Reforma del Entendimiento, el Tratado Teológico Político y la Ética, su obra cumbre, publicada de manera póstuma. Su condición de filósofo relativamente aislado no le impidió mantener correspondencia con algunas de las mentes más distinguidas de su tiempo. Por ejemplo, se carteó con Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, quien lo apreciaba como uno de los pensadores más innovadores y agudos de Europa. Aunque su fama fue creciendo, Spinoza se vio obligado a mantener un perfil bajo, temeroso de que su pensamiento libre y radical pudiera derivar en persecuciones aún mayores. En 1677, a los 44 años, Baruch Spinoza murió en La Haya
aparentemente de una afección pulmonar agravada por el polvo de vidrio inhalado durante su labor de pulidor de lentes. Aunque su vida fue relativamente breve, su dedicación al conocimiento y la firmeza de sus convicciones siguen siendo ejemplo de integridad intelectual. Su obra, publicada en parte de forma anónima y en otros casos aparecida tras su muerte, terminó por convertirlo en una de las figuras centrales de la filosofía occidental, pese a que en su época fue considerado en muchos sectores como un hereje que rompía con la tradición religiosa. Para comprender el pensamiento de Spinoza, resulta indispensable atender a las corrientes intelectuales y a los filósofos que marcaron su formación. En primer lugar, destaca la impronta de la tradición judía, en la cual se incluyen autores como Maimónides y la línea del pensamiento racionalista que buscaba conciliar la fe con la razón. Desde su niñez, Spinoza se sumergió en el estudio de la Torá y del Talmud, y aunque más tarde rompió con la ortodoxia, ese bagaje influyó profundamente en su concepción de Dios y en su método de análisis crítico de los textos sagrados. Durante su juventud entró en contacto con la filosofía de René Descartes, el gran pensador racionalista de la época. El método cartesiano, basado en la duda sistemática y en la búsqueda de verdades claras y distintas, influyó notablemente en Spinoza. Aunque con el tiempo se distanció de algunos postulados de Descartes, conservó el interés por el rigor lógico y la argumentación matemática en filosofía. De hecho, su ética está escrita en un estilo geométrico que recuerda a los principios de la filosofía cartesiana, pero con modificaciones significativas. También es relevante la influencia de la tradición estoica y de la filosofía neoplatónica. Spinoza adoptó de los estoicos la idea de vivir de acuerdo con la razón y de reconocer el orden necesario de la naturaleza. Del neoplatonismo, en particular de Plotino, asimiló la noción de la unidad de todo lo existente y la idea de que la realidad divina permea el universo. Sin embargo, reinterpretó estos conceptos de un modo personal y radical, llegando a postular la equivalencia entre Dios y la naturaleza. Asimismo, el pensamiento de Thomas Hobbes, con su visión y su énfasis en la construcción racional de la sociedad, ejerció un influjo en Spinoza, sobre todo en lo referente a la política y a la comprensión de la naturaleza humana. Hobbes priorizaba la búsqueda de seguridad mediante el pacto social, mientras que Spinoza, si bien se mostraba algo distante en ciertos aspectos, compartía la inquietud por analizar las pasiones y las causas de los conflictos humanos desde una perspectiva naturalista. Por último, cabe mencionar a Giordano Bruno, el pensador italiano que defendió la infinitud del universo. La concepción panteísta de Bruno, en la que Dios se identifica con todo lo existente, resuena con la comprensión spinoziana de la divinidad. Así, la amplitud de miras y la valentía intelectual de Giordano Bruno se refleja en la audacia con la que Spinoza afrontó los dogmas de su tiempo. Para comprender el pensamiento de Spinoza de forma clara y didáctica, es necesario adentrarse en los pilares que sostienen su filosofía: la noción de Dios o la sustancia infinita, la estructura metafísica de la realidad, el papel de las pasiones y la ética del conocimiento que conduce a la libertad. Uno de los puntos, por tanto, centrales del sistema es la definición de Dios como la sustancia absolutamente infinita. En la ética, Spinoza afirma: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia infinita y eterna. Esta concepción se aleja de la idea tradicional de un Dios trascendente, separado del mundo. Para Spinoza,
Dios y la naturaleza, a veces expresada con la famosa fórmula latina Deus sive natura, son una y la misma realidad. Todo lo que existe es un modo de esa sustancia infinita, ya que no puede haber otra sustancia fuera de Dios. De este modo, Spinoza elimina la distinción entre creador y creación, sosteniendo que Dios se expresa en la totalidad de lo existente. La consecuencia inmediata de esta visión es el rechazo del libre albedrío divino, sobre todo en el sentido clásico. Si Dios es la naturaleza misma, sus leyes son necesarias y eternas, por lo que no se concibe la idea de un acto arbitrario de la divinidad. Para algunos críticos de su época, esta conclusión desembocaba en un peligroso panteísmo que socavaba la noción de providencia y los dogmas esenciales del teísmo tradicional. Sin embargo, Spinoza argumentaba que esta concepción no niega la omnipotencia divina, sino que la comprende de manera diferente. Dios es la única potencia real que se expresa en toda la realidad natural. En la misma parte 1 de la Ética, Spinoza introduce conceptos claves como la sustancia, los atributos y los modos. La sustancia es lo que existe en sí y se concibe por sí. Esto es, no depende de nada más para existir. Dios, por tanto, es la única sustancia y de ella se derivan infinitos atributos. Cada atributo de Dios expresa la esencia divina de un modo completo. Sin embargo, los seres humanos únicamente conocemos dos atributos. Uno, el pensamiento y dos, la extensión. Así, todo lo que percibimos en nuestra vida cotidiana, cuerpos, objetos físicos, mentes, ideas, son modos de esos atributos del pensamiento y de la extensión. Dado que no hay más sustancia que Dios, los individuos, tanto materiales como pensantes, son modos finitos que se expresan a través de los atributos divinos. Recordemos los atributos, el pensamiento y la extensión. Cuando vemos un objeto externo, estamos ante una modificación de la sustancia en su atributo de extensión. Cuando pensamos, ejercemos una modificación en el atributo del pensamiento. Este paralelismo entre pensamiento y extensión, los dos atributos de la sustancia, es esencial para comprender la antropología spinoziana. La mente humana no es más que la idea del cuerpo humano y ambos están unidos en la misma realidad sustancial, pero son expresiones de atributos distintos. Una de las tesis más comentadas y controvertidas de Spinoza es su afirmación de que todo cuanto sucede lo hace por necesidad. En la parte 1 de la Ética, Spinoza sostiene que en la naturaleza no se da cosa alguna que pueda ser atribuida a un vicio de la naturaleza, sino que todas las cosas que existen se siguen de la necesidad de la naturaleza de Dios. Esto implica que no hay lugar para la contingencia o para el azar. Cada suceso está determinado por la eterna esencia de la naturaleza divina. En lo que respecta al ser humano, Spinoza rechaza, por tanto, la idea de libre albedrío. Según él, el ser humano se cree libre porque ignora las causas que determinan sus acciones. Sin embargo, cada decisión y cada pensamiento surgen de una red causal que se remonta a la misma sustancia divina. Así, cuando creemos elegir libremente, en realidad estamos siendo impulsados por causas internas y externas que desconocemos. Lejos de adoptar un fatalismo pesimista, Spinoza considera que entender esta necesidad universal es el primer paso para alcanzar la verdadera libertad, la cual
reside en el conocimiento adecuado de las causas y en la actuación según la razón. De esta forma, la libertad no se concibe como la ausencia de causalidad, sino como el entendimiento de la misma y la alineación voluntaria con ella. La reflexión de Spinoza acerca del conocimiento es fundamental para su filosofía y para entender estos conceptos. En su ética presenta tres géneros de conocimiento. Primero, hay un conocimiento imaginativo o de experiencia vaga, también llamado conocimiento de primer género. Se basa en percepciones fragmentarias y no necesariamente verdaderas. A menudo procede de la memoria, de los sentidos y de la asociación de ideas, lo que puede conducir a confusiones. En segundo lugar, está el conocimiento racional o de segundo género. Surge del uso correcto de la razón y de la comprensión de las nociones comunes. Por ejemplo, al entender principios matemáticos y lógicos y al deducir conclusiones coherentes, accedemos a un conocimiento más sólido y universal. Y en tercer lugar, tenemos el conocimiento intuitivo o de tercer género. Es la comprensión directa de las esencias de las cosas en Dios, un conocimiento que capta las cosas bajo la especie de la eternidad, su famoso subespecie aeternatis. En este nivel, el entendimiento se hace uno con la necesidad de la naturaleza y se logra la más alta forma de conocimiento y beatitud. Spinoza propone ejemplos en diferentes pasajes de la ética para ilustrar este conocimiento. Imaginemos que queremos conocer la naturaleza de un triángulo. El conocimiento de primer género sería una imagen confusa. Recordamos el dibujo de un triángulo que alguna vez vimos, pero no tenemos claridad de sus propiedades. El de segundo género surge cuando comprendemos racionalmente que la suma de sus ángulos equivale a 180 grados y que podemos deducir reglas universales. El de tercer género sería una visión inmediata de la esencia misma del triángulo como modo de la sustancia infinita, entendiendo simultáneamente todas sus propiedades y su lugar en el orden universal. El asunto ético, esencial en la filosofía spinoziana, gira en torno a las pasiones y a la libertad. Spinoza considera que las pasiones forman parte de la naturaleza humana y son expresiones de nuestros apetitos y deseos, el conatus. En la ética define el conatus como el esfuerzo que todo ser realiza por perseverar en su ser. Esta pulsión, que es primaria, nos conduce a experimentar afectos de distinta índole: amor, odio, alegría, tristeza o deseo, entre otros muchos. Según Spinoza, las pasiones no son malas en sí mismas. La problemática surge cuando somos esclavos de ellas, debido a la confusión y al desconocimiento de sus verdaderas causas. Para avanzar hacia la virtud, necesitamos conocer racionalmente nuestras pasiones, comprender su naturaleza y sus efectos, y en la medida de lo posible, moderarlas mediante la razón. Si sentimos enojo, por ejemplo, en un primer momento estamos dominados por una pasión que puede conducirnos a actuar de manera irracional. Sin embargo, si entendemos las causas del enojo, las ideas confusas que lo provocan, y lo situamos en el contexto de una visión racional del mundo, podemos transformarlo o moderarlo, alineándolo con nuestro verdadero interés, nuestro conatus guiado por la razón. La virtuosidad, para Spinoza, por tanto, consiste en vivir de acuerdo con la razón, lo que a su vez implica un mayor poder de ser y de obrar, y por lo tanto, una mayor alegría. La virtud se identifica con el conocimiento de Dios y de la naturaleza, y con la práctica de la justicia y la benevolencia, que brotan de la comprensión
de que todos formamos parte de la misma realidad infinita. Aunque Spinoza, como hemos dicho, niega el libre albedrío en el sentido tradicional, introduce la idea de una libertad distinta, la que se deriva del conocimiento adecuado de la realidad y del amor intelectual a Dios. En la Ética escribe: el amor intelectual de la mente hacia Dios es parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. Este amor intelectual, también llamado amor dei intellectualis, se manifiesta cuando el individuo comprende que él mismo, junto con todo lo existente, es una expresión de la naturaleza divina. Cuando se alcanza este estado de comprensión y de unidad, el individuo percibe la necesidad de la naturaleza y asume su lugar en ella con serenidad. De esta manera, la libertad no consiste en escapar de la causalidad universal, sino en conocerse a sí mismo y obrar conforme a la razón, superando las pasiones que nos encadenan a lo contingente. Para Spinoza, la beatitud es este estado de gozo supremo, fruto de la contemplación intelectual de Dios o la naturaleza. Spinoza insiste en que la virtud y la felicidad humana están estrechamente vinculadas con el conocimiento de Dios y de la naturaleza, y que este conocimiento nos lleva a la paz del alma. A medida que comprendemos las causas de las cosas, reducimos la ansiedad y el temor, pues dejamos de ver el mundo como una serie de contingencias inexplicables. De este modo, la ética spinoziana ofrece una vía para la serenidad y la fortaleza. La persona sabia asume la necesidad natural, la vive con alegría y desarrolla un amor intelectual a Dios que proporciona una dicha más estable y profunda que los placeres efímeros de las pasiones desordenadas. Otro aspecto clave del pensamiento de Spinoza es la identificación de la moral verdadera con la razón, la equidad y la generosidad. En la ética, Spinoza destaca valores como la justicia, la honestidad y la benevolencia, como virtudes que nacen no de un mandato externo o divino en el sentido tradicional, sino de la comprensión, como hemos visto, racional de la propia realidad. Quien entiende que todos los seres participamos de la misma naturaleza y que estamos, por ende, unidos en una sustancia divina, encuentra un fundamento sólido para la cooperación y la convivencia pacífica. De ahí se desprende que la peor amenaza para la virtud sea la ignorancia y la esclavitud a las pasiones. Cuando no comprendemos los orígenes de nuestros deseos, podemos caer en comportamientos antisociales o perjudiciales, tanto para nosotros mismos como para los demás. En cambio, la persona sabia, al tener una visión más amplia, actúa de manera justa y generosa, no por imposición o temor, sino por convicción racional. Spinoza sostiene que la Biblia, entrando ahora en un tema más religioso, al ser la Biblia un texto compuesto en diversas épocas y por distintos autores, la tenemos que entender en su contexto y con herramientas filológicas y racionales. En este sentido, Spinoza critica las interpretaciones dogmáticas de la Biblia y defiende la idea de que las escrituras no deben utilizarse como argumento de autoridad para oprimir la libertad de conciencia o de expresión. En el Tratado Teológico Político, elabora consideraciones sobre la política, la tolerancia y la naturaleza de la soberanía. Su visión se aleja de la Biblia y es naturalista. La sociedad surge de las pasiones y del poder de los individuos y debe estructurarse de modo que se maximice la libertad y la seguridad de la comunidad. Desde esta perspectiva, ya Dios no interviene milagrosamente en los asuntos humanos, como estábamos acostumbrados a que interviniera por la Biblia, sino que la historia y la vida política se rigen por las leyes naturales
y por la acción de los hombres. Spinoza no aboga por un ateísmo, sino que propone una transformación radical de la idea de Dios y de la práctica religiosa. Argumenta que la verdadera religión consiste en el amor a Dios entendido como amor a la naturaleza y a la realidad en su conjunto. Esta interpretación enfatiza la espiritualidad como conocimiento intelectual y amor racional, en contraposición a los rituales externos o a las creencias supersticiosas. Para él, la piedad genuina se demuestra en la búsqueda del bien común y de la coherencia con la razón. En el Tratado también teológico político, diferencia entre la fe y la filosofía. La fe es un instrumento para la obediencia y la cohesión social, escribe, mientras que la filosofía persigue la verdad y la sabiduría. En este sentido, Spinoza sostiene que los asuntos de fe deben reducirse a unos principios morales básicos que fomenten la justicia y la caridad, dejando la investigación racional de la naturaleza a la filosofía, que opera con libertad y sin dogmas. De esta forma, pretende evitar la sujeción del pensamiento racional o las interpretaciones religiosas literales de la Biblia y abrir un espacio para la ciencia y la crítica. Spinoza, por tanto, aboga por la libertad del pensamiento y escribe: no puede prohibirse a nadie que juzgue según su entendimiento, ni que se exprese conforme a lo que juzga, porque es tan imposible limitar la mente como la atmósfera. Con estas palabras, Spinoza establece un principio de tolerancia y de libertad que se basa en la imposibilidad de controlar las mentes de las personas. Si se desea una sociedad estable, se debe permitir la libre discusión, pues a la larga la represión conduce a la insatisfacción y a la inestabilidad. Spinoza retrata la figura del hombre libre como aquel que vive según la razón, que actúa con honestidad y generosidad y que cultiva la amistad como uno de los más altos bienes. El hombre libre no reniega de las pasiones, sino que las comprende y las integra en su vida, orientándolas según la razón. Esta visión dista del ascetismo o del rigor moralista, pues Spinoza no niega el placer ni la alegría, por el contrario, considera que la alegría verdadera surge cuando actuamos, conociendo la necesidad divina de la naturaleza. En su descripción, el hombre libre es alguien que no se deja perturbar por los acontecimientos externos, pues sabe que todo sucede según el orden universal. Más bien, busca aumentar su potencia de obrar y de pensar, compartiendo ese poder y ese gozo con los demás, siendo consciente de que forma parte de la misma sustancia infinita. Su acción se dirige a preservar y a cultivar la vida, no a destruirla. No obstante, Spinoza subraya que el camino de la razón es arduo, pues la mayoría de las personas permanece en el primer género de conocimiento, dominada por la imaginación y las pasiones confusas. Alcanzar el segundo género de conocimiento exige un esfuerzo consciente por comprender las leyes de la naturaleza y las nociones comunes, mientras que alcanzar el tercer género, la intuición de las esencias eternas, requiere una intensa práctica intelectual y moral cercana a una forma de iluminación filosófica. En palabras de Spinoza, la razón es la luz que nos permite distinguir los afectos perjudiciales de aquellos que contribuyen a nuestra perfección, y no todo el mundo puede alcanzarlo. Con el tiempo es cierto que la mente se acostumbra a ver las cosas como son, bajo la perspectiva de la eternidad, lo que genera un cambio profundo en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. En contraposición al dualismo de Descartes, Spinoza defiende la unidad esencial de cuerpo y mente como expresiones distintas de una misma sustancia. Esta perspectiva influyó de manera decisiva en la filosofía posterior y supuso un entendimiento renovado
de la relación entre lo físico y lo mental al romper con el cartesianismo. Spinoza considera que la correlación entre la idea, la mente y la cosa, res extensa de Descartes, el cuerpo, es tal que los estados del cuerpo se reflejan en la mente y viceversa, sin que ello implique una causalidad bidireccional en el sentido común, sino un paralelismo determinista que responde a la misma causa, Dios o la naturaleza. En esta línea es esencial recalcar la importancia del amor dei intelectuale como culminación del camino ético. Este amor no es emocional en el sentido cotidiano, sino la alegría que experimenta la mente al comprender la necesidad de todas las cosas en Dios. Es un sentimiento de unión con la totalidad que supera la dualidad sujeto-objeto. En este estado, la mente humana participa en cierto modo de la eternidad divina y trasciende la temporalidad de las pasiones. En la ética, Spinoza describe la gloria de este estado, argumentando que es el mayor bien al que puede aspirar el ser humano, la libertad genuina, la virtud suprema y la felicidad estable se hallan en un entendimiento profundo de la realidad, que a la vez es amor y conocimiento. Resulta una vía profundamente racional, pero también innegablemente espiritual, que conecta al individuo con la infinitud de la naturaleza. Spinoza es cierto que muestra una conciencia muy clara acerca de lo difícil y lo complicado que es comunicar estas verdades filosóficas, su pensamiento, sus doctrinas. Escribe sus obras en latín, la lengua culta de la época, para dirigirse solo a un público ilustrado. Es consciente de que la superstición y los prejuicios del vulgo podrían llevar a una mala interpretación de sus tesis. El Tratado Teológico Político es muy explícito al advertir sobre los riesgos de exponer estas ideas en contextos no preparados, pudiendo provocar reacciones violentas o malentendidos peligrosos. Paradójicamente, Spinoza defiende la libertad de pensamiento como principio esencial, pero entiende que su propia libertad de expresión está siempre amenazada por las autoridades religiosas y políticas. Este cuidado no evita su excomunión y el rechazo de múltiples sectores, pero le permite desarrollar un discurso filosófico que a la postre se reconoce como fundacional para muchas corrientes del pensamiento moderno. También es interesante resaltar en la ética el método geométrico y la argumentación. Aquí encontramos su famoso método de exposición, more geométrico, que imita la estructura de las demostraciones de Euclides. Spinoza presenta definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones y corolarios para fundamentar cada paso de su argumentación. El objetivo era dotar a la filosofía de la misma solidez que las matemáticas, partiendo de unas pocas definiciones claras y derivando conclusiones necesarias. Este método también se aprecia en textos como el Tratado de la Reforma del Entendimiento, donde Spinoza reflexiona sobre cómo acceder a un conocimiento verdadero y suficiente de la realidad. En este sentido, combina la inspiración cartesiana, y Descartes es fundamental en esta concepción de la filosofía, ya que busca con este método verdades autoevidentes, con un espíritu ético y teológico propios, diferentes de Descartes, pero orientados a la comprensión integral de la naturaleza. Spinoza nos legó una filosofía monista y racionalista que identificó a Dios con la naturaleza, situando a todos los seres como modos de una única sustancia infinita. Sus contribuciones abarcan la idea de un universo regido por la necesidad, la moral fundada en la razón y la noción de libertad como conocimiento de esa necesidad. Con su audaz crítica bíblica, su ética de la virtud y su método geométrico,
Spinoza ensanchó los horizontes de la reflexión filosófica, postulando una visión unitaria y coherente, además de profundamente liberadora de la realidad. En próximos vídeos haremos monográficos concretos sobre algunos de los conceptos más interesantes de Spinoza, que no podemos tratar aquí por una cuestión de tiempo. ¿Y tú, qué opinas de su pensamiento? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.